vamos a dar esta conferencia de prensa en el Congreso respecto a lo que quizá va a ser uno de los actos más ignominiosos del Congreso en los últimos tiempos. Esto es relativo a este canastón navideño plutocrático que se ha aprobado ilegalmente y en contra de los intereses del país. Como todo el país sabe, se quiso aprobar este paquetazo plutocrático y no obtuvo mayoría. Al no obtener mayoría, ciertamente estaba ya fuera de juego, se planteó su reconsideración y la reconsideración ha sido vista el día de ayer en una sesión ilegal e inconstitucional que ha hecho aflorar que básicamente es un proyecto de ley de tipo lobista. Esto es, favorece intereses particulares encima de los intereses generales y en contra de los intereses de la nación. Lo que ha ocurrido, como todo el país conoce, es que se quiere decir que se va a prorrogar unos beneficios tributarios que vencían este año y que eso es necesario para poder desarrollar la economía nacional. La Constitución dice que al aprobarse el presupuesto de la República tiene que estar claro cuál es el estimado de ingresos y de egresos y tiene que haber un balance. Este paquete, esto que se ha aprobado, este canastón, modifica los ingresos y los egresos presupuestales y lo modifica de manera muy significativa. Cuando yo le preguntaba el día de ayer al presidente de la Comisión de Producción, ¿cómo es? ¿Cuánto se va a perder? ¿Cuánto va a dejar el Estado de recibir y que va a tener que significar que la población va a pagar más o va a tener menos servicios? ¿Cuánto es? Dice que no tienen una cifra, no la tienen. Al no tenerla, la aprobación de ayer es de por sí ilegal e inconstitucional. Por eso que ya es a veces costumbre en las violaciones parlamentarias, se constituye un hecho ignominioso cuando todo lo aprobado tiene el carácter de una acción a favor de grupos privados monopólicos que han hecho lobby en el Congreso, que han conseguido votos y que van a dar ciertamente beneficios por esos votos. Empecemos uno por uno. Primero, que la ley aprobada plantea que tiene que reducirse el pago de los impuestos a los ahorros. Inmediatamente el MEF ha soltado notas diciendo que si no se aprobaba esta ley, todos los que tienen ahorros en los bancos iban a tener que pagar una cantidad impresionante, les iban a quitar los ahorros. Bueno, hoy día el diario La República saca un excelente estudio de Farid Matuk que demuestra que eso es absolutamente falso. Demuestra con cifras que el 1% de los ahorristas que tienen ciertamente ahorros muy significativos controlan el 99% de los ahorros y que la mayoría de los ahorristas, que son el 99% de los ahorristas, tienen un porcentaje mucho menor, mejor dicho, para precisar exactamente, casi el 1% de los ahorristas controlan el 73% de los ahorros. El 27% de los ahorros corresponden a 19 millones de ahorristas. Estos ahorristas tienen ahorros muy pequeños. En el Perú no hay dinero para ahorrar, no hay salario mínimo vital, no se aumenta el precio del salario mínimo, no hay posibilidades de ajustarse, la gente vive en condiciones precarias, no hay ahorros. Y por lo tanto los que ahorran son los que tienen un promedio de más o menos, estamos hablando de $70.000, 70.000 soles de ahorro. Existen la posibilidad de pagar un impuesto. Ya hay un impuesto que pone el Estado y hay un fondo que pone el Estado. Ese fondo no lo paga el ahorrista. Entonces, un impuesto adicional como el que se ha planteado que se mantenga, esto es a la ganancia, a la renta que da mantener ahorros, solo lo pagaría el 1% de los ahorristas y debería pagar anualmente más de 1.000 soles por ese ahorro. Esos 1.000 soles multiplicados por la cantidad de ahorristas que son,
significaría que darían un ingreso extraordinario al fisco. Eso es lo que se ha anulado. Esos ahorristas multimillonarios, esos ahorristas del gran capital, esos grupos económicos que tienen grandes ahorros en los bancos, son los que han impulsado que esta ley se apruebe. Al pequeño ahorrista o al mediano ahorrista que no tiene plata, que no va a tener utilidades, ¿saben cuánto tendría que pagar de impuestos? 3 soles al año. O sea, es mentira que el ahorrista del banco va a perder plata. El que tendría que haber pagado al fisco para que haya servicios públicos, para que haya ingresos fiscales, son los grandes ahorristas, que son sobre todo quienes, la plutocracia financiera, son los que viven de la tasa de interés que nos cobran todo el tiempo en todos los niveles. Primer tema, entonces, claro y definitivo, es que se ha aprobado una norma que respecto a los ahorros atenta al interés nacional y es ilegal. Es ilegal porque lo que va a ocurrir es que a cambio de no pagar ese impuesto a la renta de los ahorros, el Estado va a dar menos servicios. ¿A quiénes? A los que ya no tienen capacidad de ahorrar, a los que están en condiciones de pobreza en el Perú. Segundo tema es que se ha otorgado facilidades a las universidades privadas para que puedan no pagar impuestos. Y esto es gravísimo porque muchos de los que han votado son promotores o están asociados a promotores de universidades privadas y muchos tienen candidaturas presidenciales o parlamentarias en este momento. Hay un interés contrapuesto ahí señalado. También se ha dado que esta facilidad de no pagar impuestos se le da a los créditos de fomento internacionales. ¿Cuáles son estos créditos? Son los créditos que tienen que ver con multimillonarias obras de inversión en infraestructura que están en curso. El metro de Lima, el gasoducto surandino, varias obras de infraestructura de carreteras. Son grandes empresas constructoras. Esas empresas van a dejar de pagar impuestos. Ese impuesto de esas obras de inversión ya estaban conseguidas en el crédito para hacer la obra. Solamente va a ir a la ganancia del empresario, de la plutocracia, que lo repartirá entre algunos lobistas, pero no va a mejorar el ingreso del fisco. El fisco va a ver que va a reducirse los servicios, va a encarecerse las tarifas que le aplica a la población. Cuarto tema, los contratos de vida promovidos por el capital financiero, que ahora se hacen todo tipo de contratos en los cuales también dice que se va a beneficiar. En el fondo, el contrato de vida está vinculado al contrato de salud y los contratos de salud tienen tarifas onerosas. Ahí lo que se ha hecho es se le ha dado al empresario ganancias y se le ha reducido al usuario las facilidades porque ciertamente las tarifas son altísimas y carísimas, como ocurre con la compra de los medicamentos. Además, se está afectando masivamente la producción nacional. Lo que hace el proyecto de ley es permitir que se reduzcan los impuestos, el pago de IGB en particular y otros impuestos de todos los que importen bienes que van a darse a nivel nacional. Ya hay 2 sectores que están en crisis por esas circunstancias y ahora se va a agravar esa crisis. Primer sector, el agro nacional. La agricultura nacional va a ser seriamente afectada con las importaciones. Aquí tenemos todos los datos que nos indican claramente que ya la agricultura nacional está afectada. Lo que estamos consumiendo, la papa que se consume en las grandes pollerías es importada. Los productos de consumo de pescado que se traen son muchos de ellos importados. Ellos no van a pagar impuestos, pero los productores nacionales sí tienen que pagar impuestos y van a verse en competencia no solamente desleal, sino antinacional. Junto con los productores agrícolas, el sector textil está en una agudísima crisis. En los últimos años ha crecido muchísimo la importación de ropa y tela desde China, ya que empezaba a quebrar la industria textil nacional. Gamarra está en quiebra, el emporio Gamarra está en quiebra, la industria textil nacional está en quiebra. Este proyecto de ley va a acentuar esa quiebra. ¿Y qué vamos a tener? Que nos vamos a inundar de mercancía extranjera que quiebra la industria nacional y esa mercancía no va a pagar impuestos, no va a pagar los impuestos que debería pagar. Y esos impuestos que no va a pagar son los que sí va a tener que sufrir el pueblo peruano por la reducción de servicios y por el encarecimiento de las tarifas de los servicios públicos y las obligaciones que tiene el Estado. Eso es también lo que va a afectar no solamente en este caso al sector textil como sector de empleo. No se ha reducido el empleo y no se ha reducido las fábricas, sino también va a afectar al ciudadano en su conjunto porque se va a encarecer los servicios y las tarifas que da el Estado. ¿Qué otro tema más?
las municipalidades se van a ver seriamente afectadas, municipalidades y gobiernos regionales, porque se recibe IGB y un impuesto municipal por las inversiones en exploración minera y petrolera. ¿Qué es lo que se ha aprobado? Exonerar la exploración minera y petrolera. Existen ya proyectos en camino. En los proyectos de exploración petrolera, esos proyectos están financiados. La exploración es una inversión de riesgo, de alto riesgo, que se hace acompañada en función de una apuesta financiera que tiene el empresario que invierte y que la recupera rápidamente una vez que encuentra el recurso. Así es la industria petrolera. Bueno, en el caso del Perú, le quieren bajar el canon y ahora le han anulado en la práctica el pago de los impuestos que tiene que ver con las actividades de exploración. Y ese parte de lo que se anula es el impuesto de aporte municipal. Y por lo tanto, ya no solamente en las zonas petroleras, sino en las zonas mineras, donde está habiendo actividades de exploración, todas las actividades que tienen que ver con la exploración y que van a ser colgadas a la exploración, hacer carreteras, hacer puentes, mejorar determinados servicios, hacer instalaciones, van a ser deducidas del pago del impuesto. O sea, el Estado va a recibir menos ganancias. Y los municipios que recibían recursos a partir justamente de esas actividades van a recibir menos recursos. Por tanto, ni los ahorristas están ganando, ni los municipios están ganando, ni las regiones están ganando. Todos los ciudadanos estamos perdiendo. Hay que señalar además que este canastón plutocrático no va a mejorar la economía del país. El cálculo que tenemos es que si lo proyectamos, porque esta es una exoneración que ritualmente cada 3 años se repite, y se repite arbitrariamente, ahora con la mayor de las ilegalidades e ignominias, pero repetido en una proyección de los próximos 9 años, significan que perderemos 3.000 millones de dólares de ingresos del Estado. Y en el corto plazo, todas las tarifas y servicios del Estado van a verse afectados. Para poner la cereza final, este gobierno, que tiene recursos fiscales, que tiene un superávit fiscal que no lo gasta ni lo quiere gastar, que se lo da a sus amigos empresarios, a los que son parte de la plutocracia financiera, para manejarlo financieramente. Este gobierno, ante la crisis nacional creciente, está endeudando más al país y por lo tanto está teniendo más créditos del exterior. ¿Sabe lo que ha hecho con esta ley? Lo que ha hecho con esta ley es ha anulado, los ha exonerado del pago de impuestos por el endeudamiento. Entonces ahora nos vamos a endeudar más y los que nos dan el crédito van a pagar menos impuestos al Perú. O sea, doble soga de ahorcado. Nos endeudan más y pagan menos impuestos y el Estado se queda con menos recursos. Estimados amigos, patriotas, pueblo del Perú, esta es la circunstancia que evidencia no solamente que hay un canastón a favor de los grandes grupos económicos, evidencia que hay una superconvivencia entre grupos políticos que van a las elecciones como diferenciados. Son los 5 jinetes del apocalipsis, son los 5 grandes supernumerarios de la plutocracia que están en campaña electoral, que tienen las mismas propuestas de programa, se diferencian entre que uno canta de una forma y otro canta de otra forma, en que uno habla de una forma y se viste de otra forma, se diferencian en algunas cosas, pero todos están defendiendo este paquete. Vean la votación, vean cada congresista de cada grupo político cómo ha votado, y vean que en el Perú, en el momento que está en crisis la política de este gobierno y que el país está en una crisis recesiva muy aguda, en ese momento donde va a haber elecciones generales y el pueblo tiene que elegir qué hacer ante el fracaso de este gobierno, qué hacer ante el fracaso de una política neoliberal y cómo salir de esta crisis, en vez de dar un punto de partida para que sea el pueblo que soberanamente y políticamente decida lo que está haciendo esta plutocracia, es administrar y poner en orden a sus 5 candidatos. Pelearán sobre tonterías, pelearán sobre cosas adjetivas, pelearán insultándose, pero sobre estos temas todos están de acuerdo. La plutocracia ya tiene sus candidatos y sus candidatos son los 5 que aparecen adelante y que el pueblo dice eso no va a cambiar nada, eso van a mantener esta crisis, van a mantener esta condición contraria al interés nacional. Por eso no solamente hay que rechazar este acto ignominioso del canastón plutocrático contra el país, sino también hay que rechazar esta superconvivencia que quiere prolongar la crisis neoliberal para afectar más al pueblo peruano. Hay alternativas, las hemos planteado, las seguiremos planteando y nada podrá callarnos. La patria está primero y con el pueblo y por la patria estamos seguros que podremos ahora o más adelante
obtener el cambio indispensable que el Perú reclama.